Auspicia este programa. Claro, es simple. Están trasladando en estos momentos al carnicero de Zárate, está por bajar en estos momentos. ¿Sos inocente, Ariel? Leonardo, se está cometiendo una Bueno, en estos momentos ustedes vieron, acaba de ingresar Daniel Oyarzún aquí a la seccional tercera de Garín. Gente que se ha congregado aquí para reclamar la libertad de este hombre que estuvo durante toda la mañana en el hospital de Campana realizándose los estudios pertinentes de rigor. Aquí hay problemas graves de inseguridad que lleva a la desesperación y lleva a situaciones como el carnicero, que además, quiero decir, que más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la justicia y la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó, mientras la justicia decide por qué pasó, digamos, por qué sucedió la muerte que hemos tenido. Si Jorge Luis Borges viviera, se hubiera asombrado seguramente de esta paradoja, de esta historia que les voy a contar. Todos sabemos lo que pasó en Zárate. Sí, ayer lo contamos y empezamos a contar el debate que hay en esa ciudad después del episodio del carnicero que sale en su auto y atropella a dos ladrones y empieza el debate. ¿Sí? La inseguridad, la justicia por mano propia, lo mató el carnicero con el auto, sabía que lo podía matar mientras los otros le disparaban. Pero la información de hoy a la tarde agrega un elemento de circularidad impensado a esta historia. El carnicero se llama Daniel Oyarzún. Conduciendo su auto, atropelló y mató a Brian González. El problema o el detalle de circularidad extraño es que Brian González, el 24 de junio de este año, había atropellado, él también, a un ladrón. Y estaba libre. Y desde esa condición se había convertido en un motochorro y había ido a asaltar el carnicero. Esto ahora genera una paradoja judicial. De cómo hay un clamor popular en Zárate y buena parte de la dirigencia política, por aquello de que cambiaron los tiempos, está entre líneas pidiendo que el carnicero quede en libertad. La justicia ha considerado que es un homicidio simple. Lo pidió el fiscal, lo refrendó la jueza y el carnicero por ahora va preso. Pero fíjense qué interesante. Brian González, el ladrón atropellado, el 24 de junio pasado había atropellado él con un auto a otro ladrón que huía en moto. Se llamaba Paulo Jiménez y lo perseguía porque supuestamente había asaltado a su hermano. Después ahí vienen las conjeturas, si lo atropelló porque había asaltado al hermano o porque era un ajuste de cuentas, si había alguna cuenta pendiente entre ellos del mundo del delito, de los motochorros, andás a ver. Pero entonces ahí viene la pregunta de la justicia. ¿Cómo es posible? La misma justicia que ahora mete preso y mantiene preso, y hay que ver si los abogados defensores logran una excarcelación extraordinaria para el carnicero, había liberado en poco tiempo a Brian González por haber atropellado a Paulo Jiménez con un auto a un muchacho que era supuestamente alguien que le había robado. Esto fue lo que alegaron para poder zafar, para poder salir en libertad, y esperaba su procesamiento, su juicio oral en libertad. Si uno escucha bien hoy las declaraciones de Macri lo que está diciendo no es hizo bien el carnicero. ¿Sí? De esto se ve que estuvo bien asesorado, esta vez no se fue de boca. Lo que dijo Macri fue el carnicero debería esperar en libertad y en su casa, y pensando en lo que sucedió,
debería esperar la resolución judicial. O sea, lo que está pidiendo el presidente, después va a venir la discusión sobre si está presionando o no a la justicia, lo que está diciendo el presidente es que deberían darle la excarcelación y que ya que no tiene antecedentes, esperar el juicio oral en libertad. La justicia por ahora solo lo ha puesto preso y nada indica, puede ser que la Cámara lo resuelva, pero la justicia en primera instancia no lo consideró así y lo dejó preso. Ahora tendrán que apelar. Pero en un caso mucho más anónimo, claro, en Zárate, un pibe atropelló a un ladrón y no hubo semejante cobertura mediática. En aquella oportunidad, la justicia le había concedido a Brian González, que ahora es el motochorro que fue a intentar asaltar al carnicero y que terminó muerto, como era un desconocido, sí le había concedido la excarcelación, a pesar de que había hecho algo similar. Había atropellado a alguien mientras se fugaba en una moto. Por esto les digo, fíjense lo que es la paradoja de la circularidad, ¿sí? Algunos se asombrarán por esto. O sea, ¿qué estado de locura hay que a alguien lo asaltan, agarra un auto, sale corriendo y atropella? Pero este episodio, que de por sí es extraordinario, se reprodujo 2 veces en menos de meses en la misma ciudad y con los protagonistas sucesivos, ¿sí? El que atropelló ahora fue atropellado. Algunos, sin entrar a hablar de derecho, pensarán que esto habla de una locura social. Y puede ser, puede ser. Otros dirán, ¿la justicia mide con 2 varas? En este caso, al carnicero, como se hizo famoso y se convirtió en un caso estruendoso, lo dejan preso. O tal vez la política lo logre liberar, porque qué casualidad o qué extraña casualidad. En la única cosa que están de acuerdo el intendente de Zárate, Osvaldo Cafaro, y el presidente Mauricio Macri, Osvaldo Cafaro del Frente para la Victoria, Macri del PRO, es en avalar o en apoyar o en decir, bueno, el carnicero fue una víctima y esto tiene que ver con los tiempos, ¿sí? En otra época el carnicero hubiera sido considerado un justiciero, un desesperado, un enojado, un tipo caliente que fue a cometer justicia por mano propia. En estos tiempos las voces de la política empiezan a comprender a los tipos que frente a un episodio de inseguridad, como decíamos ayer, enloquecen, se les chifla el moño y salen a, no sé si tomar justicia por mano propia, pero salen a hacer algo, reaccionan de manera violenta. Yo creo que muchos de nosotros nos quedaríamos paralizados, pero esto no lo puede prever el derecho. Y ahí yo creo que es el límite. ¿Cómo puede saber el derecho qué está bien y qué está mal? Cada cual reacciona como puede en estos casos y hay que ver si el derecho lo contempla. Yo creo que no, que las leyes son tan rígidas y a veces tan absurdas que no contemplan los matices de la condición humana. Pero fíjense en este caso la cuestión circular. El ladrón muerto ayer había matado a otro ladrón de la misma manera que murió él. La justicia lo había soltado. Al carnicero por ahora sigue adentro. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. El GNC es casi un invento argentino. En 1984, Raúl Alfonsín inauguró la primera estación de servicio con gas natural comprimido para autos. Frente al estadio de Huracán. Aquí se encuentra la primera estación de carga de gas natural comprimido para automóviles que se va a inaugurar el próximo día viernes. Llegaba un combustible menos contaminante que la nafta y, sobre todo, mucho más barato. Así, Argentina se convirtió en el país con mayor cantidad de autos con GNC en el mundo. El GNC siempre fue el combustible más barato en la Argentina y sigue siéndolo. Sin embargo, en los últimos meses ha aumentado como nunca, casi un 300%. Entonces la pregunta es lógica. ¿Peligra el GNC como el combustible popular por antonomasia, tal como lo conocemos? ¿Se le está acercando la nafta? ¿Hay una campaña de gobierno contra el GNC? ¿No le cae bien? Yo creo que el ministro nunca fue proclive al GNC. El nivel de penetración y el nivel de margen que se hacía en esa industria es exagerado en comparación con el resto y con muy poca competitividad. Si se aprueba la tarifa que ellos están planteando, creo que se están llevando un dinero que es fantástico del bolsillo de los particulares. ¿Vamos camino a tener el gas más caro del mundo? Yo creo que sí. En este contexto, como usuarios, vamos en camino a tener el gas más caro del mundo.
15% de los vehículos en la República Argentina funcionan a GNC. Hago 2 cargas todos los días y es pagar prácticamente el doble o más inclusive de lo que estaba pagando hace 2 o 3 meses. Estaba gastando 35 o 40 pesos por día. Ahora estoy en 150 a 200 pesos por día. El problema es en verano. Vos calculale que en verano yo gasto el doble. Sinceramente en verano no sé cómo voy a hacer. Del GNC hacia abajo no hay nada. Claro. Y la alternativa no puede ser pagar el doble de precio. O sea que realmente al usuario del GNC no tiene alternativa. Bajó mucho el consumo, y al bajar el consumo bajó el trabajo. Y el GNC ha entrado en una crisis, pero una crisis de incertidumbres. Hoy, por ejemplo, en Capital Federal se sitúa en el 50% del precio del nafta, que es realmente un porcentaje que sirve. En la calle todos lo saben. Los taxis y los remises aumentaron tanto que mucha gente ha dejado de tomarlos. La gente no llega con el dinero, no puede tomar remis, trata de manejarse como puede y bueno, bajó el trabajo, bajó la carga, bajó todo. Se cortó mucho a las 12, viste, para ir a la escuela y eso se cortó. Este es un combustible que normalmente se lo asocia muy rápido a taxis y remises, pero no es taxis y remises. Hay una gama de usuarios que tiene que ver la maestra, el estudiante, el profesional, o sea, ha aportado a la economía de los ciudadanos argentinos muchísimo ahorro que ha sido destinado a consumo. Ya los viajes tan largos, por ahí la gente lo piensa un poco más, ¿viste? No tenés tanta actividad como había antes. Por estar de 4 pesos el gas a subirlo a 8, como que fluyó mucho también. El aumento del gas no tuvo piedad con el GNC, el combustible más utilizado por la clase media-baja en la Argentina. 300% en lo que va del año. Puedo calcularle que estábamos en 8 pesos y ahora estamos en 14 el kilómetro. La caída del consumo de GNC es la caída que ha tenido el país de consumo. Si se han caído la venta de metros cúbicos de GNC, debería ser reflexivo para el ministerio o el gobierno. ¿Y qué representa esto en el costo de la economía? ¿Qué representa esto en el costo de la economía? Toda esa gente que antes se movía y estaba consumiendo ese gas y era lo que le daba la oportunidad de mantenerse, ¿hoy qué está haciendo? O se queda quieta o se va al transporte público. O se queda quieta o se va al transporte público. Entre el gasoil y la nafta está muy corto el gasto, la diferencia. Lo que pasa es que el GNC, para que se mueve todos los días, como nosotros, como Remix, o al que vaya a trabajar todos los días y eso, bueno, ahorra una moneda más. Acá la cuestión es ahorrar todos los días una monedita más. El GNC sigue siendo la opción más barata, pero la brecha con la nafta super se ha achicado como nunca. La verdad que tenemos localidades donde el GNC vale 8,50, localidades donde vale 13, donde vale 10, donde vale 14, pero la realidad es que en las ciudades más grandes todavía podemos encontrar localidades, todavía no, encontramos muchas localidades donde el GNC vale el 50% del valor de la nafta. Lo importante es la falta de claridad en la definición de cuál es el precio a boca de pozo del gas. Creo que esto forma parte de la campaña del gobierno. ¿Hay una campaña del gobierno contra el GNC? ¿No le cae bien? Yo creo que el ministro nunca fue proclive al GNC. El gas se desarrolló en la Argentina a partir de un subsidio en el uso automotor del GNC. Y el nivel de penetración y el nivel de margen que se hacía en esa industria es exagerado en comparación con el resto y con muy poca competitividad. Nos plantea como objetivo que nosotros tenemos que instrumentar planes de estímulo, pagándole a las productoras locales un precio 3 veces superior al que las mismas compañías cobran por el mismo producto en países productores. En el GNC o en el gas de las casas estamos pagando lo que algún día va a venir, pero que encima después va a ser más caro. Y para colmo después va a ser más caro, porque en las naftas le han puesto al barril de petróleo un valor de sostenimiento interno, que es aproximadamente un 30% del valor internacional. En el caso del gas no han puesto el 30%, han puesto el 200%. Si a partir de eso también consiguen hacer que la gente desista de la utilización de GNC, que no habría por qué, no hay ningún motivo por el que deba desistir, también se van a llevar ese dinero a las petroleras. ¿Vamos camino a tener el gas más caro del mundo? Yo creo que sí. En este contexto, como usuarios, vamos en camino a tener el gas más caro del mundo. Bueno, mañana empiezan las famosas audiencias
para discutir el precio del gas, las famosas audiencias públicas. A regañadientes, el gobierno no las quería convocar, se las quiso cabalgar, la Corte Suprema lo obligó a que las discuta. Hay cosas que no quieren discutir y que no se quieren mostrar, pero van a ser bastante espectaculares. Van a ser 3 días, 373 oradores, 1.200 personas, pantallas, manifestaciones. Se van a suspender incluso algunos partidos de fútbol para que pueda haber más policía a controlar durante el fin de semana, que no haya desborde durante las audiencias del gas. Y el detalle es que no son obligados, o sea, no son vinculantes, no sirven para que después el gobierno acate lo que se decida ahí. La gente, ellos van a poner la cara, va a abrir Aranguren, va a leer, después se va a ir y quedará el misterioso titular del Enargas, el ingeniero Tesanos. Ahí a cargo, ese señor que nunca habló durante los momentos del aumento del gas, va a quedar ahí. Pero quien sí va a ir a la audiencia y va a hablar es el senador Pino Solanas. Buenas noches, Pino. ¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer quilombo ahí? No, hay que llevar hay que llevar verdad y no hacerla tan complicada, porque finalmente cuando se arma toda esa barazunda, etcétera, y los informes, el informe que ha mandado... Bueno, pero ¿dónde está el gato encerrado? No, el gato encerrado es que el usuario debe conocer cuáles son los costos reales de la producción de gas en la Argentina. Por supuesto, ya empieza a sentir el sabor amargo de todo lo que le prometieron en estos años con la privatización de la energía en el país y todas estas cosas. Nosotros perdimos de tener autoabastecimiento energético, perdimos soberanía energética para tener una energía cara que aumentó el costo nacional, industrial y comercial y el transporte, y además fue un acelerador del proceso inflacionario en todos estos años. Bueno, lo que ya vivimos con la nafta, que pasamos de nafta barata a nafta cara, esto es lo mismo que va a pasar con el gas. Lo que pasa con las naftas y los combustibles es que estamos ante un robo feroz por parte de las productoras petroleras. Un robo feroz. Con complicidad del Estado Nacional, que ha venido subsidiando, permitiendo un subsidio escandaloso. Y en esto no hay cambio de kirchnerismo. Se subsidió de 20 a... Eso es una invención de Cristina y Kicillof, ¿no es cierto? Les vendieron la Arabia Saudita en vaca muerta, pero había que tener el barril de petróleo a $80 y lo llevaron de 45 de media a 75, 80. Pagamos todos nosotros, los tractoristas, los transportistas, los camioneros, esos $30. Pero eso no debería, esa plata de inversión, ¿no la deberían poner las empresas, no la gente? Pero la viveza es que lo ponga la gente. Cuando vos pensás que por año, en estos últimos años, las petroleras recibieron un subsidio directo de los consumidores y usuarios, entre 6 y 7 mil millones de dólares, solo de crudo. YPF, el 51%, costó 6 mil millones. ¿Me entiendes? La cantidad de lo que se podría y lo que se podría hacer con ese dinero bien administrado para realmente volver a alcanzar el autoabastecimiento. ¿Con el gas va a pasar lo mismo? ¿Nosotros vamos a terminar financiando con este precio de gas tan caro inversiones a futuro que deberían hacer las empresas? No lo puede justificar de ninguna manera este señor Aranguren, que es un mentiroso, porque su PowerPoint es una mentira una tras otra. No puede justificar por qué de un 1,90 el millón de BTU, de un saque lo llevó a 5. ¿Por qué lo llevó a 5? Dice que para quitar los subsidios. No, contra nada. Contra nada. Las petroleras pasaron a recibir 5 en lugar de 1,90 desde el 31 de marzo. ¿Pero cómo se puede tolerar esto? La verdad, y además este señor salta de la segunda multinacional del mundo a dirigir el estratégico Ministerio de la Energía en la Argentina, y lo primero que hace es contratar a su viejo patrón, comprarle gas con un 128% de aumento. La energía más cara del planeta la paga Argentina hoy. Y eso que tenemos algo de petróleo y algo de gas. Y esta gente está pensando llevar el millón de BTU a 7,55.
con la historia del gas nuevo y el gas viejo, acá no hay nadie que pueda verificar el gas nuevo ni el gas viejo. ¿Cómo es eso del gas nuevo y el gas viejo? Eso lo inventó también Kicillof para promocionar el gas, más el aumento de la producción de gas. Dijo, bueno, nosotros vamos a pagar 7.50 o 7.20, era el millón de BTU de lo que era nuevo gas que se descubrieron, que se sacara. El shale gas, el gas de nueva tecnología. Sí, bueno, sí, pero también eso se montaron a esa idea del gas nuevo todos los que sacaron gas de todas partes. Yo saco gas convencional, pero también tengo ahí el gas shale. Digo que es gas shale y es gas convencional. No hay nadie honestamente que pueda estar verificando en los yacimientos o controlando. Vos pensás que en ningún yacimiento de la República hay ni un simple medidor, que no es nada costoso ponerlo, ¿me entiendes? ¿Cómo no hay medidor? Te estoy diciendo lo siguiente. Pero no puede ser que no haya un medidor. No me digas que no puede ser. No controla, el Estado no puede controlar. Yo hace 20 años que denuncio que en ningún pozo de la República hay un medidor. Eso significa una complicidad con el saqueo de los recursos nacionales. O sea que se pueden chorearse el gas. Por más concesión que te doy, las reservas, según la Constitución Nacional y la ley vigente, son de la nación. O sea, el Estado no fiscaliza lo que se extrae. El recurso es de las provincias, maneja la renta en parte de la nación. El Estado no fiscaliza lo que se extrae. Pero no fiscaliza nada, querido, no fiscaliza nada. Además, si hay un sector del empresariado y de la producción mundial que ha estado mezclado con los movimientos mafiosos y violentos más grandes de la historia contemporánea del planeta, le ponemos un nombre. Desde que se descubrió el petróleo, es el sector petrolero. Manchó la historia contemporánea con golpes de Estado, asesinatos, movimientos de desestabilización, lobbies económicos, etcétera. Se acaba de morir Carlos Bulgeroni, que fue el que manejó el petróleo en la Argentina y atendía embarcarse 50. Atendía embarcarse 50 desde hace 30, 40 años, porque nunca el yacimiento de Cerro Dragón prorrogó sus concesiones por licitación. Siempre fueron arreglos por debajo de la mesa. Pino, ¿en qué quedó su denuncia de la compra con sobreprecios de gas a Chile? ¿En qué quedó la situación de Aranguren? No, pito catalán, nada. Acá viene, lo que va a pasar mañana, viene este señor, dice todo su verso, ¿y quién le contesta? Nada. Esto es fugaz como la comunicación. Pum, pide el que viene en otro. Cumplen con el trámite y otra cosa. Se acabó, viejo. Quiero sumar a la conversación a Hugo Lamis, presidente de la Cámara Argentina de Productores de Equipos de Gas, porque también el aumento de gas ha pegado en los vehículos que se mueven a GNC y en los que fabrican equipos. Sí, por supuesto. Primero tengo que decir que estoy en pleno acuerdo con Pino, me parece fantástico, porque no nos hemos encontrado nunca. Sí, elementalmente la discusión es cuánto vale, cuál es el precio, qué estamos planteando ahí en Boca de Pozo. Porque seguramente en esta ecuación que dice Pino, en el aumento que ellos están planteando, nos han involucrado al sector de GNC y eso nos ha pegado muy fuerte en el precio que están pagando las estaciones de servicio, a su vez las estaciones de servicios lo transfieren. ¿Bajó el consumo de GNC? Bajó el consumo de GNC, yo creo que está totalmente afectado, y esto es lo que tiene que ver bien el ministro, es que si el auto del trabajador consume menos, estamos trabajando menos. O sea, la actividad no está funcionando, nos estamos poniendo en un problema. Porque realmente yo no creo que... Es el combustible más barato, claro, es el combustible de la clase media-baja, no tiene un sustituto. Yo ahí podrías decir que yo creo que es un combustible la gente que precavidamente intenta ahorrar dinero. Siempre lo vinculamos con la tasa, con la clase media-baja, pero hay mucha gente que decide por voluntad propia, decir, pongo un equipo de gas porque yo no quiero pagar el litro nafta a los 18 o 17 pesos que cuesta. Quiero decidir andar en un combustible más económico, alternativo, ecológico. Bueno, esta gente hoy día realmente estamos produciendo una transferencia, o sea, con lo que ha afectado el precio, ha caído la producción industrial del gremio en un 75%, con pleno conocimiento del ministro. O sea, pero también lo que quiere el ministro es que se consuma menos gas, y de paso cae en la volteada también el GNC. Seguro, o por lo menos ahí Ernesto Yedía, que ingeniero, me dice que sí. Mirá, en realidad... O sea, es cortar el consumo de gas como sea. En realidad, esto viene desde hace mucho tiempo, porque lo que está distorsionado acá realmente es la matriz energética de la Argentina. Muy bien, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Durante mucho tiempo nosotros hemos puesto la carga de la generación de energía
en el gas. O sea, las termoeléctricas hoy están consumiendo gas. Termoeléctricas que en algún momento se convirtieron a gas. A gas. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar cuál es la película, hoy nos ponen en una situación en la cual aparece, ¿quién podrá salvarnos? Bueno, aparecen las compañías petroleras que dicen por $7.50 nosotros lo salvamos por millón de BTU. Cuando en realidad esto responde a una construcción de una política energética ineficiente desde todo punto de vista y sobre todo de la construcción de lo que es la energía primaria. Bueno, pero el parche para la falencia... Y no vino el Chapulín Colorado que era bueno a salvarnos, vinieron las petroleras. Vino Drácula. Vino Drácula. Y ya sabemos lo que hacen. Hacen exactamente esto. Después de la experiencia que tenemos de que hemos estado sosteniendo la actividad petrolera a través de incentivos, lo que logramos al final de la carrera, ¿qué es? Pagar más caro la nafta. Y exactamente lo mismo va a pasar con el gas si no logramos... Pues sí, que ahora vamos a pagar caro y podemos seguir pagando caro. Ahora, como ellos vienen a salvarnos, nos piden a cambio una muestra de voluntad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pagar $7.50. Ahora, les pregunto a ustedes... La historia siempre. Les pregunto a ustedes. Yo recuerdo que durante los 90 fue muy criticado el sistema de peaje. ¿Por qué? Porque nosotros pagábamos el peaje para que algún día las autopistas construyeran los 2 carriles que faltaban y después nunca lo construían, solo cortaban el pasto y seguían cobrando el peaje. ¿Esto es lo mismo? ¿Vamos a pagar para que algún día baje un precio que no va a bajar? Claro, hoy día nosotros, a ver, se le está pidiendo voluntad a la gente y la verdad que en una de esas podríamos consensuar y decir, bueno, a ver, ¿cuánta voluntad le ponemos? Y le ponemos 2 años de voluntad, pero que nos digan dentro de 24 meses que vamos a estar pagando el millón de BTU a precios internacionales. Pero la verdad que lo que están diciendo es, pongan mucho dinero y de todas maneras fírmenme un contrato que hasta el 2019 me van a pagar el millón de BTU a 7,30. Cuando hoy día el millón de BTU en el mundo entero no lo tenemos más de 2,50. Esto que nos está pasando le está pasando al domiciliario, al GNC, al industrial. Cuando hablamos de un país que supuestamente queremos ir hacia un país industrializado, ¿cuánto le va a afectar esta carga a los costos de la industria argentina? Claro, en este sentido, Rolando, también se puede agregar que hoy poner un equipo de GNC está alrededor de los 21.000 pesos en un auto. Eso no es cierto. No es cierto. ¿Cuánto es? No es cierto. O sea, las leyes del mercado en algunos momentos funcionan, a pesar de... O sea, la realidad es que se ha instalado en la sociedad que un equipo de gas vale 21.000 pesos. Pues no lo vale. ¿Cuánto vale? O sea, con una industria que tiene el 70% de caída, hoy día están de remate. O sea, podemos comprar un equipo de GNC en 13.500 pesos o en 17.500 pesos. No, pero la realidad es que bajaron casi un 50% las instalaciones, las conversiones desde el año pasado. El 70%. Como tengo todos los números mal, parece. Pero bueno, igual íbamos para el mismo lado. Digo, la pregunta final va a ser la misma. Digo, ¿hay crisis de puestos de trabajo? ¿Se pueden perder puestos de trabajo en la industria? Mira, la industria va a perder puestos de trabajo si estas condiciones siguieran así. Lo que nosotros tenemos que entender es que es el momento de tomar definiciones claras. Y lo primero que tenemos que hacer es definir cuál va a ser el valor a boca de pozo. Esto, así como está planteado, es insostenible. Han hecho una caracterización de costos de lo que pagamos hoy y no nos han dicho a futuro qué es lo que va a pasar. Entonces, se piden un cheque en blanco. Piden un cheque en blanco. Entonces, ¿la industria del GNC está en problemas? Sí, está en problemas. En la medida en que se siga prorrogando esta incertidumbre y esta falta de criterio para fijar valores, claramente. ¿A Aranguren no le interesan los autos a GNC? ¿Preferiría los autos a nafta y a gasoil? Yo tengo una pregunta. Y seguramente en más de una, no quiero ser irrespetuoso, pero seguramente en más de una charla de café, Aranguren habrá estado con los amigos y habrá dicho, ¿cómo no nos dimos cuenta que 10 pymes, no voy a poner ningún adjetivo peyorativo, 10 pymes han logrado a través de 30 años sacarle a las grandes petroleras de los combustibles líquidos una facturación de aproximadamente 100.000 millones de pesos al año? ¿Vos creés que él, formando parte de Shell, formando parte de una empresa que no participó prácticamente del tema del desarrollo del gas en la Argentina, no lo debe tener hasta como una cuestión personal? A ver, no estoy asegurando que sea así, pero
Tengo esa sensación. No, todo esto es verdad. Acá no ha habido voluntad de proteger ni desarrollar la industria y el desarrollo y el cambio de la matriz energética, que en la Argentina es una verdadera monstruosidad. Pero esa es una factura a los torpes que nos han gobernado. En un país que le sobran potencialidades de energías renovables, se le ocurrió construir centrales, usinas de ciclo combinado, gasoil o gas. Importamos gasoil carísimo para quemarlas y generar electricidad. Uruguay tiene el 70% de su electricidad, Uruguay, en base a energías renovables. Y lo que te sobra en la casa promueve que tengas vos tus pantallas o tu molino en la casa, lo que te sobra vuelve Bueno, a acá la nunca red. quisieron integrar los parques, los molinos eólicos al sistema integrado de electricidad. Escúchame, destrozaron el clúster de 500 empresas de energía renovables, las castigaron, votando una ley el año pasado de 3 años apertura las importaciones de equipos y repuestos para las energías renovables. Nosotros cuestionamos la ley cuando fue a comisión porque estaba 1 año sin aranceles. 3 meses después volvió la ley del Ministerio de Kicillof con 3 años sin aranceles. Fíjate, Pino, me disculpamos una cosita, fíjate, Pino, qué interesante es lo que ha sucedido. Ellos han armado dentro de la estructura del gas, le han metido todo. Para construir el valor de referencia del millón de BTU del gas a boca de pozo, le han metido el gasoil. El gasoil le han metido. Le han metido, sí. le han metido todo el gas que se utiliza para la generación eléctrica. Para inflar los costos. Para inflar los costos. Pero hay un objetivo acá en el inflar los costos. Ellos, primero, justifican que le tengamos que pagar a nuestros salvadores $7.50. Justifican el precio final y le sacan presión a lo que va a ser la próxima discusión, que son las tarifas eléctricas, en virtud de todas estas nuevas licitaciones que están sacando de energía, que hace poco dijeron, nos ofertaron por 6 veces lo que hemos pedido. Sí, es cierto, ofertaron por 6 veces lo que hemos pedido. Ahora, la neurona atenta, porque lo que va a pasar cuando se negocien las tarifas de energía eléctrica va a ser... Muchachos, la otra ecuación del cambio sustancial es esto que hablaba Pino del precio del gas viejo, del gas nuevo. Increíblemente uno mira el informe que ha presentado Energas y puede identificar cómo increíblemente los pozos viejos dejaron de producir, se les ha caído la producción y el Shell, que es el Shell Gas, que es el nuevo, el de 7,50, aumenta en proporciones siderales con respecto a lo que bajó el precio, la producción del gas viejo. Es toda una ecuación en la que lo han metido en una licuadora para llegar a decirle a la gente... Para dibujar un costo. Claro. Y, muchachos, muchísimas gracias por venir. En todas las Américas el precio del gas está entre $2.20, $2.30 y $3. Y nosotros lo vamos a ganar arriba de 5 Estados mangos. Unidos, Canadá, Brasil, todos $2.70, $2.60, $2.40. Nosotros vamos a poner 7,50 y por 4 años. Así es. Muchas gracias por venir. Hubo una pelea hoy porque se descubrió que Gabriela Michetti había nombrado en el Senado, pero trabajaba en verdad en la Fundación Suma, su fundación, que en verdad no tenía empleado, pero ahí trabajaba, uno que estaba designado en el Senado, a un muchacho un poco nervioso que se había hecho famoso en un video insultando a Cristina. Lo único que quiero saber, cómo tenés $4 millones de plazo fijo. ¿Sabés cómo los tenés? Juan vos y tu marido en la dictadura, expropiando y sacándole casa a los que se tenían que exiliar. Guanaca, víbora, arpía. Ustedes hicieron guita con la dictadura, con la tablita y con la 1050. Y los 4 palos verdes declarados nada más que tenés. Yegua, vos, tu hijo, la prole y todos los que te siguen. Guanaca, mentirosa, miope, cerrada, negligente. Y repito, yo soy socialista. Socialista Alfredo Palacio soy. Pedazo de tarada. Yo no soy de la derecha. Precarizado estoy. Tarada. Mientras que tu hijo está en su lugar del mundo, tarada. Necia y ciega. Bueno, este muchacho, que no era precisamente un ejemplo de diálogo, ¿no? Se hizo famoso, ahora se hizo famoso porque, bueno, estaba nombrado por Gabriela Michetti, tenía un contrato en el Senado, se llama Álvaro Sicarelli,
y es director general de Relaciones Internacionales del Honorable Senado de la Nación, con categoría A4, desde el 7 de enero de 2016, y había sido designado por Gabriela Michetti. Finalmente, Michetti hoy trascendió que le iba a pedir la renuncia, ¿sí? Le iba a pedir la renuncia porque se hizo famoso por esto, ¿no? Porque no era precisamente un señor de diálogo, ahí quedó inmortalizado como que era un señor. El sueldo que cobra Sicarelli, tuiteó hoy Cristina, es de aproximadamente 60.000 pesos, pero las tareas no las desempeña en el Senado, o sea, en el Estado, sino en la Fundación Suma, que también preside Michetti y que hoy está siendo investigada por una situación similar a la que motivó la denuncia de la ministra de Economía, Felicia Micheli, en el año 2007, aunque en este caso es bastante más grave. Rápidamente, Gabriela Michetti lo echó, pero después ahí yo me preguntaba, decir, bueno, la verdad que en el kirchnerismo han aparecido un montón de muchachos, de integrantes de Patota que trabajaban en el INDEC y que, aunque se los identificó, nunca los echaron y siguieron trabajando, ¿no? Digo, es verdad que una coalición como el PRO, que se jacta de convocar al diálogo y ser mucho más civilizada que el kirchnerismo, no puede tener estos muchachos, y mucho menos designados, con un sueldo y además diciendo que trabajan en el Senado cuando en verdad trabajan en la fundación de Michetti. Fundación que además, por otra parte, dijo que no tenía empleados. Pero también hay que recordar que el kirchnerismo se cansó de tener impresentables contratados y no era precisamente que los echaban. Miguel, más datos. Sí, estas declaraciones de Sicarelli son en una manifestación en el año 2012. Lo que llama la atención es que simplemente por la difusión de estos datos directamente lo echan a él, y si echaron a él, como decías vos, por este tipo de insultos, tendrían que echar a muchas personas, porque él no era funcionario en ese momento, era un manifestante más que estaba contando la bronca que tenía hacia Cristina. Pero bueno, el gobierno tiene un discurso en el que plantea que busca el diálogo, busca el consenso, y no es acorde con lo que promueven ellos, digamos. Bueno, quiero volver un poco al debate del día, que es el debate de la justicia por mano propia, el debate de qué hacer frente a los episodios de violencia. El tema fue escalando. Ayer el episodio era tan extraño que hubo una pueblada en Zárate. Hoy todavía escaló un poco más porque intervino el propio presidente Mauricio Macri. Llevado a los aspectos que lleva a la desesperación y lleva a situaciones como el carnicero, que además, quiero decir, que más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la justicia y la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó, mientras la justicia decide por qué pasó, digamos, por qué sucedió la muerte que hemos tenido. Raúl Aragón es consultor y tiene una encuesta, un estudio de opinión pública sobre la justicia por mano propia o defensa personal. ¿Qué es lo que encontraste ahí? Bueno, preguntamos básicamente a partir de estos incidentes tan violentos, preguntamos primero que nada por la conducta del médico. ¿Te acordás el médico, el primer caso? El cirujano. El cirujano. El de San Martín. El San Martín. Si estaba bien o estaba mal. Pregunta muy sencilla. 54% nos dice que sí, el 26% nos dice que no. Cuando preguntamos, la siguiente pregunta, bueno, pero ¿usted qué haría en el caso de estar en ese lugar? Déjame adelantar, el 80% dice yo lo mato. No, solamente el 40%, o sea, 14% menos dice haría lo mismo que el médico. El resto nos dice o no haría nada o no sé. Con lo cual, fíjate que ese 14% lo que hace es decir, no, está bien. Ahora, yo en la situación no sé si aprieto el gatillo, no sé si quiero matar. Hay un sector de la sociedad que entiende que la reacción del médico es correcta o la evalúa correcta, pero que no está dispuesto a matar. Es raro ese segmento, pero es interesante que se produzca esto. Ahora, después cuando preguntamos, muy bien, pero si alguien lo está apuntando con un arma y usted dispara, ¿eso sería defensa propia o justicia por mano propia? 78% nos dice defensa propia. Solo el 10% nos dice justicia por mano propia. O sea, 1 de cada 10 cree que es justicia por mano propia. 8 de cada 10, 8, Rolando, dicen que hacer eso es defensa propia.
Fíjate que se está instalando en la sociedad, está abajo, mucho más abajo, en el nivel cultural, se está instalando un valor que tiene que ver con la autodefensa, que tiene que ver con la justicia por mano propia. Y esto es peligroso porque se está instalando en el nivel cultural, y una vez que se instaló, es el preámbulo de, bueno, vos sabés, los grupos de autodefensa mexicanos. Empezaron así. Y se está construyendo una representación cultural. Y creo que ¿Esto cambió con los años? ¿En otros años hubiera sido igual? No, viene creciendo. Alguna vez lo preguntamos. Viene creciendo, sí, viene creciendo. Y creo que es la cosa. ¿Antes cuánto te daba, te acordás? Sí, me daba más o menos 50%, 45%. Oscilaba según la coyuntura, si había mucha mediatización de delitos, etcétera, delitos aberrantes sobre todo. Pero fíjate que el problema acá es que en realidad... ¿quién es la víctima? Los dos son la víctima de alguna forma. Estoy de acuerdo. Es decir, vos aumentás 1,5 millones de pobres la pobreza y un sector, no sé cuánto, salen a delinquir. Es decir, hay una correlación entre pobreza y delincuencia. Claro, lo que pasa es que la paradoja es qué culpa tiene ese carnicero de que el sistema haya mandado a ese pibe a robar, ¿no? Haya empujado a ese pibe a robar. Eso es la ausencia del Estado que genera... Que media entre el conflicto. Sí, pero además que genera un impacto inflacionario que pone debajo de la línea de pobreza a 1,5 millones más de argentinos y no construye redes de contención social. Es decir, más que nada es la ausencia del Estado en todo el sistema, porque también está ausente en la... Sí, pero el Estado después aparece para imponer la ley cuando el escándalo estalla. Ahí recién llega el Estado tarde. Ahí llega tarde, no llega en la prevención, no llega en la mitigación de las causas que llevan a la delincuencia. Y hay algo más, Rolando. Preguntamos, ¿usted qué opina? ¿La justicia es más favorable a la víctima o es más favorable al delincuente? El 70% nos dice que es más favorable al delincuente, con lo cual lo que leemos es una sensación de defección, de desprotección en una gran parte de la sociedad, te diría en casi toda la sociedad. Eso construye una legitimación de la violencia o lo que llamaríamos justicia por mano propia. Y eso se está instalando culturalmente. Es muy peligroso lo que está pasando. Y básicamente es debido a la ausencia del Estado. Raúl, ¿cómo ¿cómo influye en la imagen del presidente Macri su toma de posición con la situación judicial del carnicero? Y es positiva porque... O sea, está opinando para la mayoría. Claro, está opinando, bien dicho, eso es lo que quería decir, está opinando para la mayoría. Va con la mayoría, entonces... Pero nosotros preguntamos... Pero ya que acá el doctor Aragón dice que va con la cuestión de la mayoría, ¿qué opina la gente? Pueden escribirnos a nuestro Twitter, @3P_A24, y qué les parece respecto a estas cosas. ¿Hizo bien Macri en intervenir en la polémica de la justicia por mano propia? ¿Hizo bien? ¿Están de acuerdo con lo que pasó en Zárate, con la gente que está defendiendo al carnicero? Escríbanos. Sí. Sí, por último, cuando preguntamos, ¿usted considera que el gobierno, el presidente Macri, es más favorable a la mano dura o es más favorable al garantismo? Al garantismo, exacto. Y se divide en tercios. En realidad no es ni siquiera en tercios. Hay un 40% que te dice no sé. 40% te dice no sé. 25% más o menos te dice que es mano dura y el resto te dice que es garantista. Pero hay un 40% que no sabe. O sea, el presidente o esta gestión no está dando una señal clara en términos políticos de cuál va a ser su actitud con la delincuencia. Rafael Flores fue diputado y es una persona razonable. Por eso lo hemos traído, respeto su razonabilidad. Ahora te quiero ver a qué te disfrazas. No, digamos, voy a decir lo que pienso y sea razonable o no es lo que yo pienso. A mí me estremece este tema de la justicia por mano propia. En Brasil la hubo y nacieron los escuadrones de la muerte que entraban a las favelas a matar chicos para que después no fueran delincuentes de grande. Después no fueran delincuentes. Les costó mucho a los brasileños resolver eso. A mí me parece que una sociedad que acepta la justicia por mano propia es una sociedad que se vuelve cada día, con cada hecho, un poco más salvaje. Y yo sinceramente no quiero vivir en una sociedad salvaje. Y me parece que acá, sin hacer demagogia, entendiendo la situación, yo tengo familiares que viven en el conurbano y la verdad que salir después de las 6, 7 de la tarde es casi jugarse la vida y eso hay que entenderlo. La gente vive en una situación de muchísima inseguridad porque el Estado está ausente. Y el Estado está ausente no solo en la represión del delito, el Estado está ausente cuando se empiezan a fabricar, porque los pibes que salen y matan no nacieron asesinos o delincuentes, nacieron pibes, como cualquiera, son chicos que tendrían que estar
en la escuela, en una escuela que los contenga o jugando. Y la realidad es que la Argentina desde hace mucho tiempo está generando jóvenes que ya son tercera o cuarta generación que no trabaja, que ha visto a su padre sin trabajar, que ha visto a su abuelo sin trabajar. Ese es el escenario sobre el que hay que Pese a los trabajar. años de reactivación económica, quedó un núcleo duro de marginalidad. Quedó un núcleo duro de marginalidad, sobre eso es imprescindible que se trabaje y sin frases demagógicas. A mí me parece que no se puede decir yo comprendo al carnicero. Digamos, yo entiendo a todo el mundo, yo no sé qué haría en una situación así, nadie lo sabe, pero me parece que especular con conseguir simpatía pensando que, a ver, una encuesta, como no sé si será tan buena como las que hace Aragón, pero una encuesta que les diga, mirá que por este lado la cosa la gente te va a aceptar más, bueno, me parece que es terrible. Creo que hay que enfocarse seriamente, que si no se destinan recursos humanos y materiales para resolver la situación social en la Argentina, y bueno, vamos por el mal camino. Por otro lado, el Estado, además, mientras se hace eso, porque tampoco quiero hacer de esto un discurso irresponsable, el Estado tiene que garantizar la seguridad. El único que garantiza la seguridad es el Estado. Sí, pero viene fracasando y fracasando y fracasando. No pueden ser patrullas de autodefensa. Garantista, mano dura, viene fracasando siempre. Está bien, pero hay que exigirle al Estado que destine los recursos humanos y materiales para que la gente tenga seguridad, para que se sienta más segura. Muy interesante todas estas observaciones. Comparto y agradezco el estudio, la encuesta de Aragón, porque nos sitúa, es la realidad. Y comparto las ideas del Rafa. Acá hay un país donde hay un pueblo que se siente realmente indefenso y que reacciona con rabia. Si no nos ayudan, no nos protegen, yo pago impuestos, me matan con los impuestos y encima me abandonan. Hay indignación, hay rabia y se producen estas barbaridades. Pero ese discurso era el discurso de la Alianza Cambiemos en la campaña electoral. Y cuando llegaron no le están encontrando el cascabel al gato. No, pues bueno, pero por eso es un fracaso cuando la mitad de los muchachos, de los jóvenes entre 16 y 25 años, ni estudian ni trabajan. Es mucho, hay más de 1 millón de muchachos. Ahora en el momento de la vida donde el pibe, el adolescente, tiene ganas de independizarse de los padres, no puede tener casa, no tiene trabajo, no puede formar familia, tampoco puede capacitarse. Ante ese desprecio, estoy hablando de cifras enormes, que un 1%, un 2% toman el camino de la droga o se carguen de droga para... Es un ejército y andan como misiles. Pero esto es el fracaso de esta república neoliberal. Es el fracaso de 27 años desde la llegada del conde de Anillaco, 6 meses antes, que le correspondía en julio del 89, con las ideas del consenso de Washington y todos los planes privatizadores del Banco Mundial, todo eso, esto ha sido un desastre. Ninguna república empobreció más a la Argentina, ninguna desarrolló más la corrupción, la mafiocracia y el narcotráfico como esta. Ninguna la endeudó tanto como esta. Y vos incluís el kirchnerismo ahí. Pero por supuesto. El kirchnerismo ha tenido políticas interesantes, neokeynesianas, etcétera, derechos humanos, política internacional interesante, pero no tocó el núcleo económico que venía de Menem, no recuperó la infraestructura, desaprovechó los años de bonanza de los precios. Ahora, Pino, los 150.000 millones que entraron por los commodities, entraron por la ventana y se fueron por la puerta. Pero Pino está diciendo algo que además me parece que bueno, yo lo había dejado a un costado porque me olvidé de decirlo, pero además el tema del narcotráfico como cooptando a esos pibes que están tirados por allí, que de pronto les ofrece alternativas para tener más dinero, para ganar mejor, que no se las puede ofrecer el Estado ni nadie más. Quiero subir algunos tweets. Porque le tiran unos pesos para que salgan a vender Paco, y los pibes que no pueden comer, que están en la miseria más absoluta, ¿qué crees que hagan?
¿Qué libertad tienen para decidir? Ninguna. Y a ver qué está diciendo la gente. Claro, la gente está muy enojada. El gobierno no tiene por qué mantener vagos. Si le falta para comer, que salgan a ganarse la vida de alguna manera, dice Alberto Garballo. Acá dice Claudio pone de acuerdo, pero no entendí con qué. De acuerdo con Macri, con que Macri haya salido a apoyar al carnicero. Estuvo perfecto Macri, es un tema que conmueve hoy en día a nuestro país. Estuvo bien, estoy de acuerdo, el carnicero es una víctima. La sociedad, digamos, me parece que hay mucha, no sé si será coyuntural, pero hay mucho, me parece, un clima de época muy favorable a la bronca, ¿no? A decir, bueno, el que está saliendo a chorear, se acabó el momento de la comprensión social. 4 o 5 más de estos y se viraliza, ¿eh? 4 o 5 más de estas situaciones, donde hay víctimas y victimarios liquidados o linchados. Ahora, Raúl, se instala como conducta. Ahora, Raúl, ¿no hay también, Raúl, una mirada social, es una mirada, como dice Rolando, de época, de ver por ahí en un carnicero o bueno, en un médico que era bueno, que era un buen padre de familia, pongámosle, pero bueno, fue y mató y sí debería estar liberado? Y por ahí un pibe que, bueno, por ahí el sistema mismo lo empujó a delinquir. Sí, pero fíjate que paradójico. Y la mirada es otra hacia ese. No, porque el pibe también él mismo había atropellado a un ladrón y estaba libre. El de Zárate, sí. El de Zárate. Claro. Yo no sé, una es ineficiencia judicial desde el punto de vista de la... No, pero por ahí la mirada social, ¿no? Que decimos, bueno, el carnicero o el médico era buenito y debería estar en su casa, no debería estar cumpliendo la condena. El análisis que hacen es más corto. Por un lado, la delincuencia aumenta, cada vez hay más víctimas, cada vez la justicia protege más al delincuente. Y el Estado no está ni para protegerme ni para prevenir. La reacción es natural. Quiero sumar a la conversación a Marcelo Boschmelin, dirigente peronista. Tu turno. La verdad que yo escuché primero muy atentamente tu editorial y ahora la conversación de los compañeros de piso. Nosotros podemos hacer esta conversación porque estamos acá y podemos mirar lo que está sucediendo en Zárate y podemos opinar sobre qué le pasó a ese chico y qué le pasó a ese carnicero, pero me parece que tenemos que ser muy responsables y tratar de no apropiarnos del discurso de la víctima. Nosotros tenemos que ser responsables y mirar lo que está sucediendo en la sociedad, lo que sucede con el gobierno y la responsabilidad que tiene cada uno. Nosotros no podemos ponernos de un lado ni de otro de la justicia. La justicia puede gustarnos como está, podemos intentar cambiarlas. Hay mecanismos constitucionales que tienen todos los ciudadanos de la patria. La justicia mismo tiene que juzgar a sus propios integrantes y hay mecanismos no solicitadas. Pero hay tiempo para todo eso. Y si no hay cuando tiempo, hay un brote de violencia como el que hay. Rolando, hoy se suspendió en Santiago del Estero un juicio muy importante por delitos de lesa humanidad. Vos imaginate que en Santiago del Estero, la gente que está esperando hace años justicia, ¿sí?, saliese y empezase a matar, cortarle los dedos, a los represores, tirar a los represores vivos o secuestrarles a los hijos y a los nietos. Digamos, sería un paralelismo que lo podríamos llevar tranquilamente, ¿no? Porque si nosotros permitimos, como tu editorial decía, este chico en algún momento él también atropelló. Entonces ahora el pobre carnicero, que no es ningún pobre, sino es un delincuente, que es una víctima de una sociedad que tiene que resolver un montón de problemas, pero para la justicia es un delincuente, que es defendido, entrecomillado esto, por el presidente de la Nación, como la ministra de Seguridad defendió al pobre médico que guardaba una pistola todos los días de su vida en la maceta, que practicaba tiro y que acertó 4 veces de manera certera en el pecho de un muchacho. ¿Qué te quiero decir con esto? Está bien, pero a ver, ni el médico ni el carnicero habían ido a buscar a los ladrones. Lo que yo te quiero decir es que los salieron a cazar. Cuando vos te preparás, ¿sí?, cuando vos te preparás para matar y tenés guardada una pistola, ¿sí?, te estás preparado para defender. Hay ausencia del Estado, hay delito, hay corrupción. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Ahora, vos la dejás todos los días, ¿sí?, y te arrastrás para disparar. Es una cosa muy distinta a un pobre ciudadano indefenso, porque nosotros esto lo venimos viendo en Rosario. Otro chico también que estaba delinquiendo, pero que lo pararon con la moto y vos tenés las imágenes guardadas del linchamiento y las Bueno, patadas. acordate que la ola de linchamiento se paró por intervención del Papa. Por eso, pero acá hay una situación que nosotros no podemos medir. Acá Raúl decía
un análisis científico, porque ha hecho un muestreo, qué es lo que sucede. Vos hiciste un editorial con el que yo digamos, escuché atentamente y los compañeros opinaron. Ahora, nosotros tenemos que tener una responsabilidad muy alta, porque si el presidente de la República se mete con la justicia, igual que otros jueces, otros dirigentes políticos se metieron con la justicia la semana pasada en una gran solicitada. Si cada cual empieza a cruzar la línea, los de mayor responsabilidad, los que no sufren en las barriadas del conurbano, porque ninguno de ellos ni siquiera los pisa, porque Dietrich, cuando llega a su country, aterriza con el helicóptero en la cancha de polo. No tiene un problema en la esquina con el chico que pide una moneda para la birra. Entonces, si los responsables, el equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años, con el presidente a la cabeza, que ha tenido procesamientos distintos y variados, y ha asumido procesado, le manda ese mensaje a la sociedad, nosotros vamos a tener miles de tweets como este. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Queremos representar a la sociedad, queremos hacer un muestreo serio, queremos decirle que hay cosas que hay que cambiar, pero no nos apropiemos del discurso de la víctima, ¿sí? Porque si no, esto va a ser la ley de la selva. ¿Qué dice la gente? Excelente, estoy con vos, Mauri. A pesar de estar a favor, me parece peligroso que él avale este acto, que la justicia por mano propia se vuelva una tendencia. Esto dice María Jiménez. Lo que no entra en la cabeza entra por los pies. Vamos, Mauri, todavía. Por supuesto, solo los delincuentes y la familia no están de acuerdo. Atención, hay mucho apoyo. Matías dice, no, para nada, tiene que estar presente como Estado y no pasaría esto. Claro, creo que la cuestión es de los tiempos. Todos estamos de acuerdo que el Estado tiene que intervenir. Pero ahora hay un problema urgente. Y esto es lo que parece que está desbordando en la opinión de la gente, ¿no, Raúl? Sí, esto lo hemos hablado otras veces. Hay que atender la urgencia de la coyuntura y simultáneamente atender las causas. Y no se está haciendo ninguna de las dos cosas. Porque la urgencia de la coyuntura, por supuesto, nos están matando en la calle. Eso hay que entenderlo. Y igual yo diría que en estos años, ayer lo discutíamos con Daniel Arroyo a propósito de algo parecido. Durante los años de kirchnerismo no hubo más que llegar con algún grado de asistencialismo, alguna política para atacar los núcleos duros de marginalidad. No solamente con el que tengan laburo se resuelve la marginalidad. No sé cómo lo ve vos. Bueno, definitivamente no hicieron demasiado porque la pobreza creció también durante esos años exponencialmente y el narcotráfico avanzó como nunca había avanzado todavía en la Argentina. Es decir, los problemas que... y esa gestión fue de Alicia Kirchner, todos los años. No te quepa duda. No fue muy eficiente, no, para nada. Dos cuestiones. Extrema pobreza, cada vez tirar más pobres al pozo de la pobreza y avance del narcotráfico. Y bueno, sin duda que generan situaciones tan conflictivas, tan terribles como las que estamos viendo. Ahora, Rafael, ¿se podía resolver los problemas sociales históricos de la Argentina en 10, 12 años? ¿O por ahí se llegó hasta un punto hasta donde se pudo y después yo creo que no se avanzó en lo que se tendría que haber hecho. Sin duda que no se resuelven problemas tan profundos en esos años, pero en 12 años... Pues en el 2001 teníamos 50% de pobreza, en el 2015 25, es como que, bueno, al menos se bajó la mitad. Está bien, pero en el 2001 lo que tuvimos, las cifras del 2001 siempre son como complicadas para usar en pero se podría decir, una encuesta. Pero la realidad, a ver... Pero se podría decir, perdóname, Rafael, porque yo siempre trato de... Sí, pero no terminé, por eso quisiera terminar, terminar el concepto para que no haya dudas. A mí me parece que tendríamos que hacer un esfuerzo para mirar un poco por arriba esto, un poquito más por arriba. Y me refiero a esto, el dato objetivo hoy en la Argentina es que tenemos sectores que tienen una situación de abandono por parte del Estado y de la sociedad que ya llevan 3 generaciones. Después, si quieren, discutimos cuántos pobres había, si había más, si había menos, y si cuántos crecieron durante esta gestión y todo eso. Y a esa gente a lo sumo se les llegó con un plan. Pero a lo sumo se les tiró a algunos un plan y la mayoría de los pibes que vivían en esas villas, en esos barrios, fueron presa fácil de los negocios, por ejemplo, no debiera del empezarse por decir la verdad. ¿No debiera empezarse por decir la verdad? Nosotros tenemos un presidente que hizo una campaña, ¿sí?, en base a un concepto sobre la pobreza
que es pobreza cero. Sí, que además... Sinceramente no me causa gracia. No me puedo reír ni un poco. El presidente de la Nación no solamente lo dijo, sino que lo repitió hace 15 días. Estamos hablando del mismo equipo de las 2 pizzas, el vaso de café, la lata de coca. Los grandes economistas que te miden la vida de la gente a partir de lo que comen en las confiterías a los que ellos van, porque los trabajadores no pueden ir. Marcelo, nunca, igual, a ver, el gobierno anterior no estaba en campaña, hablaba de que había menos pobres que en Alemania. Todo lo que quieras comparativamente, ¿sí? Todo lo que quieras comparativamente. Pero la verdad, el segundo semestre que tanto esperábamos todos, sucedió. Te quiero decir algo, estamos por entrar al mes 10, con lo cual el segundo semestre ya empezó. El 1,5 millones de pobres lo tenemos. La delincuencia avanza. ¿Qué pasó con la efedrina? ¿Qué pasó con las denuncias de la aduana? ¿Qué pasó con el terrorista brasilero? ¿Qué pasó con las denuncias de Bursaco diciendo casi en la triple frontera que teníamos células de ISIS? A ver, muchachos. Hay una cosa que es central, no se juega con el hambre de la gente. Este presidente dijo que venía por el hambre cero. ¿Alguien en este estudio es capaz de afirmar que eso que dijo el presidente que es vamos posible? camino y no? Y es imposible. Vamos a ver qué sigue diciendo la gente. Marta Gerbaldo dice... El presidente no intervino en la justicia, simplemente opinó como ciudadano y estoy de acuerdo con sus dichos. Inestable dice, no estuvo bien del carnicero que se ocupe de la justicia y el presidente que se ocupe de ejecutar buenas políticas contra la inseguridad. César dice, es lo primero que coincido con este vendepatria derechista. Muy sintético, aprovechó el Twitter. No, es lo primero que coincido con este vendepatria derechista. Bien, César, apoyó y puso, creo que, yo veo mal, tiene una foto de Cristina, además puesta. Leandro Hortazún dice, hay que erradicar los verdaderos problemas de fondo y hacernos una autocrítica en la sociedad, mejor infraestructura social y educación. Eso coincido con Leandro. Hay varias cosas sobre las cuales, a pesar de que hubo plata en estos años de kirchnerismo, no se hizo nada serio, se llegó tarde. Así como llegaron tarde y nunca se pusieron a fabricar trenes, tampoco se pudieron a intervenir los núcleos duros de marginalidad. No, pero además se hicieron barbaridades. Quiero decir, a mí, yo creo que quedó clara mi posición con relación a las declaraciones del presidente Macri. Me parecen absolutamente desacertadas, como me parecieron absolutamente desacertadas las que en su momento hizo Cristina cuando sostenía que teníamos menos pobres que en Alemania. Pero además digo... Aníbal Fernández. También Cristina. Pero, ¿Quién le dijo Cristina? Por Aníbal. Sí, pero también digo, los miles y miles de viviendas que como resultado del robo descarado que se hizo con el Plan Federal de Viviendas, viviendas que no se hicieron, también tienen que ver con la situación de abandono de muchísimas familias. Hace muchísimo tiempo que a la gente se la usa para los discursos, pero la realidad es que a los sectores más pobres en la Argentina se les viene saqueando, no sé qué se les puede sacar, pero se les viene sacando, pero muchísimo, ¿no? Cuando uno piensa, cuando uno quiere medir la corrupción durante todos estos años, cuando miramos los negociados que se hicieron con el Plan Federal de Vivienda, no pensemos en plata, pensemos que a miles de familias que soñaban con un techo se les quitó esa posibilidad. Eso, los hijos de esas familias, y bueno, salen a la calle y descargan su furia contra lo primero que encuentran. Esas cosas son las que están pasando. Digo, ese es el escenario en el que estamos viviendo hoy en el país. Ahora, lo que vos planteás es un dato objetivo que en este momento hay un clima de inseguridad real, no sensación, un clima de inseguridad real que obliga a que el Estado tenga una presencia muchísimo más activa e importante. Pero esto me parece que no le encuentra la vuelta. Pero a la par tiene que tener un batallón de contención social y de ayuda social que tendría que estar en la calle desde hace rato y que es mucho más importante en este momento para el país destinar recursos para eso, que es lo urgente, que tanto bochinche con este foro de Semidavos o cosas por el estilo. A mí no se me cabe duda que es lo de mediano y largo plazo, pero en el hoy por hoy de la Argentina, si no se entiende que estamos ante un problema de una densidad social, un problema social de una densidad realmente grave, y todo esto va a seguir pasando. Y el problema es que va a llegar un momento
en que ya no vamos a saber de qué lado estamos. Y eso va a ser terrible, ¿eh? El día que... Sí, la verdad que lo tiro. Claro, todo el mundo termina los... No comparto lo que está diciendo Rafael. Un país no es una corporocracia, ni se puede gobernar un país con una banda o con un equipo de gerentes. No son 2 cuentas o 3 cuentas de la contabilidad o la marcha de una empresa. Esto es un verdadero disparate. Acá no hay ningún proyecto que contemple la complejidad de la situación argentina en estos momentos. La verdad, cuando es tan insensible el gobierno que ni escucha el reclamo que le hacen por primera vez todas las centrales sindicales, que le piden al Congreso una ley de emergencia ocupacional, se vota con las 2/3 partes de los votos y la veta, porque el mes que viene va a venir la reactivación. Es una tomadura de pelo a todos. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Mientras tanto, por si no se dieron cuenta, y les toca renovar el alquiler, preparen la plata, porque los alquileres, la renovación de alquileres se ha disparado incluso por encima de la inflación. ¿Alquilás? Sí, alquilo. ¿Hasta cuándo tenés contrato ahora? Hasta el 2018. Alquilo y no en Capital, en provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto pagas? Estoy pagando 4.600 pesos. Alquilo, sí. 7.000 pesos por mes, 2 ambientes. ¿Cuánto pagas de despensa? Y de despensa 1.800 pesos. Más 7 de alquiler. Es una barbaridad, la verdad. ¿Cuánto estás pagando hoy? Estamos pagando con expensas y todo 10.000. ¿Y el año que viene cuánto se te va? Y serán 12.000 más o menos. A mí se me va 7.200 pesos. 2.200 pesos de una, ¿te aumenta? De una, sí. ¿Casi el 50%? Sí. Y después cada 6 meses tenés otra vez aumento. Yo estuve buscando acá en Capital porque quiero trasladarme acá, pero es imposible. Con los sueldos que tenemos es imposible. Estamos hablando de alquileres de 2 ambientes de 6.000, 7.000, 8.000 pesos con expensas de 2.000 pesos, 1.500 lo más bajo. Es imposible. Pero encima tenés el incremento ese que en algunos casos es anual y en otro es semestral. ¿Hasta cuándo tenés el contrato? Ahora en octubre. ¿Ahora tenés que renovar? Ahora ya tengo que renovar. ¿Y sabés qué es lo malo? Que veo mal, que tendrían que cambiar esto, que si no tenés garantía, las garantías te matan. Eso te mata. Te matan las garantías. Yo te digo, hace 16 años que estoy con el mismo dueño y no me reciben si no tengo garantía. Y eso está mal. ¿Cuánto necesitas más o menos para renovar un alquiler o para entrar en una casa? Y estamos hablando de 30.000, hasta, te diré hasta 40.000 pesos. Depende el monto, el valor del alquiler y lo que te cobre la inmobiliaria. Más lo que te hacen, viste, averiguación de la garantía. Para renovar, ¿cuánta plata más o menos necesitas? Y yo estoy ahora juntando plata para pagar por lo menos 6 meses seguidos, porque si no tengo la garantía voy a ver si me reciben 6 meses seguidos. Si no, a la calle. ¿Vos vivís sola? No, tengo a mi marido que está discapacitado encima. Decime, ¿cómo lo solucionamos? O sea, que pobre o a la calle. Los pobres vamos a la calle. Bueno, la inflación está rondando, comparada año contra año, está rondando el 42, 43%. Y eso es lo que están subiendo los alquileres, Y no importa cuándo uno haya renovado, están subiendo un 42%. Y esto en la ciudad de Buenos Aires se está sintiendo particularmente. Obviamente en los lugares donde en el interior no es que bajan los alquileres porque hay menos propiedades para alquilar. Se dan la paradoja que en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires también termina siendo carísimo el alquiler porque hay pocas propiedades para alquilar. O sea, no es que acá sale caro pero en otras ciudades sale más barato porque hay menos gente. No. Hay menos gente, pero sobre todo también hay menos viviendas disponibles para alquilar. Y esto es lo que está empezando a sentirse. La indexación, en el caso del alquiler, es automática. Gervasio Muñoz es de Inquilinos Agrupados y ¿cómo están llorando, digo? Sí, ahí aguantando. Me parece que si antes hablábamos de la responsabilidad del Estado, acá lo que se ve es la responsabilidad del mercado inmobiliario, ¿no? Un mercado que se ha acostumbrado a fijar sus reglas a pesar de la necesidad enorme que tienen todos aquellos que no pudieron acceder a una vivienda. Hoy se firman contratos con aumentos semestrales del 15%, se hacen renovaciones que rondan entre el 50 y el 70% de aumento de un mes a otro.
hay aumentos... O sea que no hay escalonamiento del aumento. Hay escalonamiento durante el contrato, pero recién veíamos que a una señora se le vence el contrato en octubre y de octubre a noviembre le van a incrementar entre un 60 y un 70% el valor del alquiler. Y después durante el contrato más. Y después 15% semestral, que no es un 30% anual, sino que es un 35 o 40, porque es un 15 sobre el anterior. Y me parece que lo que nosotros estamos viendo... No, eso es especulación inmobiliaria pura. Exacto. O sea, poca oferta y el precio crece. Exacto. Y la ausencia del Estado en regular toda esa situación. El ejemplo, a mí me parece, un ejemplo que grafica perfectamente la situación que estamos pasando los inquilinos. En la ciudad de Buenos Aires, que quizás sea la ciudad más inquilinizada, quizás no. Sí, con más alquiler. Es la ciudad más inquilinizada, somos la tercera parte de la población que alquila en la ciudad de Buenos Aires, después está Rosario. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una ley que es del 2007, que decía que los inquilinos, que dice que los inquilinos tenemos que pagar como máximo un mes de comisión. Desde el 2007, que es cuando se votó esta ley, hasta hace unos meses que nos presentamos en la justicia y que la justicia... A todos nos cobraban dos. A todos nos cobraban dos. Ahí lo que sucede entonces es esto, el mercado gobernando el negocio de la vivienda y el Estado... ¿Y ahora empezaron a cobrar uno o siguen cobrando dos? Y ahora te cobran uno más IVA más gastos. Y los gastos te sacuden otro. Exacto, como para que los inquilinos abandonemos este sueño que es que se cumpla la ley. La ley es muy clara, dentro del mes de comisión, aprovecho, tiene que estar el IVA y los gastos de informes y todo trámite que haga la inmobiliaria. Acá tengo alguna referencia de precios, me voy a correr para que se pueda leer. Departamentos en alquiler, sin expensas, sin mueble, obviamente. Un ambiente en Floresta está entre 3.800 y 4.300. Un ambiente en Flores, entre 4.000 y 5.500. Un ambiente en Villa Urquiza, entre 4.500 y 6.000 pesos. Esto es lo que están costando ahora los alquileres. En Belgrano, entre 5.900 y 7.500. En Barrio Norte, entre 8.000 y 9.500 mangos. Y en Palermo, entre 9.000 y 10.200. Siempre un ambiente para tener una comparación razonable. Es guita, digo. Es mucho y... Guita, porque hay algunos casos donde si el lugar es bueno, vas camino a los $1.000. Digo, sí. Es plata. Sí, y hay que pensar en familias, porque eso es un ambiente. Exacto. Para las familias es mucho más complicado. Las expensas en lo que va del año tuvieron un aumento del 200% en Capital Federal. Claro. ¿Sí? Entonces, porque ahí pega el aumento de las tarifas. Nosotros hacemos asesoramiento legal y una de las cosas que veíamos a principio de año, la mayoría de las consultas tenían que ver con cuánto cobra una inmobiliaria, por qué me aumentan cada 6 meses. Hoy lo que estamos viendo, la consulta es cómo hago para rescindir un contrato de alquiler porque ya no puedo pagar los aumentos. Es tan delirante la situación de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires que en la Villa 31 la especulación inmobiliaria ha hecho que los alquileres se disparen y en relación al metro cuadrado cuesten más caro que en las propiedades formales del resto de la ciudad. Está en un lugar clave de la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros de las distintas terminales de colectivos y de trenes, a tan solo 5 minutos del Obelisco. La Villa 31 no para de crecer y aquí se vive un boom inmobiliario en el que los precios de los alquileres y de las propiedades crecen, al igual que la villa. Y acá las casas en promedio son de 5 pisos y esos 5 pisos se dividen en aproximadamente 2 o 3 habitaciones para alquilar y muchas veces estas habitaciones tienen baño compartido. El boom inmobiliario en la Villa 31 es tan importante que uno a medida que va ingresando dentro de la villa puede ir encontrándose en distintos lugares con carteles como este. Por ejemplo, dice se vende casa de excelente ubicación y oportunidad en el barrio San Martín, que es uno de los barrios aquí cercanos. La manzana es la 102 y la casa es la 10, la que está en venta. Fíjense en los servicios que ofrece. Primer y segundo piso con terraza y balcón, instalación de agua fría y caliente incluida. Bueno, ahí están los teléfonos. Bueno, debajo también hay otro cartel de pieza con baño, está indicada la dirección y un poquito otro cartel, un poco más rudimentario, se vende casa, ¿sí?
con también indican los pisos y bueno, este es el sistema que se elige muchas veces para ofrecer las casas en este boom inmobiliario aquí en la Villa 31. De una casa, ¿sí? Para alquilar estamos hablando en promedio de 4.000 a 5.000 pesos. Y si en el caso de que vos quieras adquirir un espacio, quieras adquirir una casa, está el condicionante de que acá ya no se vende la casa entera, no se vende toda la edificación, ¿sí? Sino que se va vendiendo por parte. En este lugar en el que estamos parados tenemos como techo la autopista. Desde aquí pueden verse la cantidad de cables, cómo cruzan de un lado hacia el otro, pero también cómo sigue creciendo la Villa 31. Pueden verse los 4 o 5 pisos que van hacia arriba, como también las obras en construcción, que todavía siguen avanzando. Bueno, este es el contexto en el que se da el boom inmobiliario que se vive aquí en este lugar, que cada vez crece más, como también crecen los precios de los alquileres de las propiedades. Por 2.000 o 1.800 pesos, ¿qué te alquilan? Una pieza chica, más el baño a veces compartido o a veces individual. ¿Cuánto puedes llegar a pedirte por una casa acá, en esta zona? 80.000. 70.000. ¿Por una habitación? Claro, una planta. Aquí se dan otras condiciones, aguas servidas, escaleras, la villa que sigue creciendo. También se pueden ver los tensores y los maceteros que colocó el gobierno de la ciudad. Y aquí llegamos a lo que puede verse habitualmente en este lugar, carteles como estos. Se vende esta casa o alquila, cualquiera de las dos posibilidades. Según lo que pudimos conocer aquí en la zona, una casa como esta, con estas dimensiones, que es una casa pequeña, puede llegar a estar alrededor de 40.000 pesos. Ese es el valor que se paga por un lugar así. Muchas veces te ofrecen habitación sola, te ofrecen algún tipo de comodidad, pero bueno, esas son las opciones de alquiler que existe acá en el barrio. Y bueno, es el boom inmobiliario de acá de la 31 y 31 bis. No hay ningún lugar en la Argentina donde una pieza de 16 metros cuadrados se puede pagar hasta 4.000 pesos. ¿Sí? Claro, los que van ahí a lo mejor ganan los 4.000 pesos, pero no tienen condiciones para sacar una garantía. Entonces terminan yendo a una especie de mercado informal donde se termina pagando. Este es el delirio que hay en la Argentina por un problema muy simple que muchas veces hemos discutido con Ricardo Alpers, que es la falta de construcción de vivienda. A ver, es delirante y lo más interesante, yo creo que, digamos, hay algo que hay que ajustar, me parece que es que cuando se habla de que vale 10.000 pesos el alquiler de un ambiente en Palermo, es un ambiente de esos lindos de Palermo, no es de un departamento de hace 40 años sin amenities, eso es el valor de un departamento de los buenos. Ahora, hay una cuestión concreta que es, y si a la Argentina le va bien, esto va a ser peor. O sea, ¿por qué? Claro, porque vos tenés un recurso escaso. ¿Se entiende? Vos en Buenos Aires lo que tenés es más gente que metros cuadrados, claro como el agua. En Latinoamérica tenés una calidad de vida que sigue siendo en promedio peor que la Argentina. Por lo tanto, a la Argentina viene gente. Por la crisis en otros países del mundo, también viene gente de otros lugares que no es la Argentina. Por la sojización y los fenómenos, digamos, de cómo el campo dejó de trabajar con tanta gente, viene gente del a campo. las ciudades. Entonces, lo más ridículo de todo esto es que si a la Argentina le va bien, imagínate que viene un boom turístico, o sea, logramos hacer que Aerolíneas traiga 800.000 franceses por año a bailar tango en Buenos Aires. Fuimos el departamentito de un ambiente en Recoleta que hoy se alquila a una 10 se va a ir a 20. Se va a ir a 20. Entonces, la única solución que hay en la ciudad de Buenos Aires es primero definir quién es nuestra población. Porque la verdad que al francés que viene a bailar tango le cueste caro el alquiler temporario, a mí mucho no me preocupa. Ahora, que no se pueda comprar un departamento en la ciudad, el adulto que hizo la primaria y la secundaria en la ciudad, el adulto que votó las últimas 4 elecciones en la ciudad, digamos, el ciudadano de la ciudad... El que paga los impuestos de la ciudad. Claro, o sea, lo primero que nosotros tenemos que decir es... Bueno, pero comprar un departamento hoy, no sé cuántos departamentos están en manos de muy poca gente. Bueno, y hay mucha gente que tiene montones de departamentos para alquilar. Es que por eso me parece, yo quiero disentir con esa teoría, me parece que hay algunos datos que son importantes. En la ciudad hay 2 habitantes y medio por cada vivienda, ¿sí? La gente que vimos que alquila en Villa, como decías recién,
paga lo mismo que se puede pagar en un monoambiente en Flores. Ahora, hay un mercado restrictivo. Hay alguien que les está imponiendo condiciones para que ese sector no pueda entrar al mercado formal. Entonces, construcción de vivienda, por supuesto, prometieron 1 millón, en algún momento se supone que las van a hacer. Mientras que no la hagan... No las están haciendo. No sé qué pasará. Mientras tanto, lo que tenemos que tener son condiciones para que todos puedan acceder por lo menos al alquiler. Nosotros destinamos el 60% de un salario, lo pagamos al alquiler. Nosotros, lo decían en el informe, para entrar a una vivienda, a una inmobiliaria tenemos que pagar 40.000 pesos. ¿Sí? Nosotros tenemos que pagar 15% de aumento semestral. Por supuesto que entonces hay una expulsión a otros barrios, a las periferias y a las villas. Escríbanos en nuestro Twitter, ¿cuánto están pagando de alquiler? ¿Qué proporción del sueldo les lleva el alquiler a los que están alquilando? Yo la sensación que tengo es, si hay que hacer 1 millón de viviendas en la Argentina, 150.000 son en la capital federal, 150.000 son en el primer cordón del conurbano, posiblemente 50.000 en la zona norte, entre San Martín, digamos, en Vicente López, San Isidro no van a pasar, pues difícilmente que ocurran las que impacten en esto, normalmente las vas a tener de San Martín hacia Avellaneda. ¿Sabes qué es lo ridículo? Que sale más barato hacer casas que alquilar. El problema es que el Estado parece que no se termina de avivar. O sea, eso es lo interesante. Hoy están en el ¿Cómo centro... no? Macri dice que va a importar la casa de China. No, bueno, el otro día le estamos hablando del tema ese, digamos. Hay una cuestión muy concreta que es... El gobierno está perdido con la cuestión de la construcción. ¿Por qué? Porque parece que abaratar la construcción es dejar a los empleados de la construcción sin laburo. ¿Se entiende? Entonces... que es una estupidez, pero es una estupidez alrededor de la cual venimos girando. Viene girando la UOCRA, la Cámara de la Construcción, el peronismo. Vamos a un tema interesantísimo, que es, no es que vos salís de... Buenos Aires la gobierna Larreta. Está bien, Larreta es un señor de centro. Está bien, acusado por un montón de gente de ser de centro-derecha. Ahora, cuando vos te vas a los municipios gobernados por la centroizquierda o el progresismo, no es que tenés el plan de vivienda. Una vez hace un tiempo, cuando fue la toma... Bueno, porque parece que los municipios no tienen nada que hacer con la cuestión de vivienda. vivienda. Cuando fue la toma del Indoamericano, yo era funcionario en la provincia de Buenos Aires, la pasaba bastante mal porque era muy complicada la cuestión. Me llaman acá al Indoamericano, entonces voy y digo, miren, yo acá no trabajo, yo trabajo del otro lado del riachuelo. Y hubo toda una reunión bastante interesante con la gente, que la gente te decía, mira, nosotros los 1.000 mangos promedio que pagamos por mes en la villa al lado del Indoamericano, lo que queremos es usarlo para comprar una casa. Claro, como en esa, era una noche de esas anteriores al desalojo, habían 200 familias, más 200 personas, 200 adultos. Entonces yo en un momento le digo, o sea, lo que ustedes quieren es los 200.000 mangos por mes que están gastando en alquiler, los quieren poner en construir. Y todos gritaron que sí ante la atónita mirada del defensor del pueblo. Que después nunca más me atendió el teléfono, por más que esa noche decía, qué buena idea, qué buena idea. Se entiende, ¿no? Estuvo acá hace unos días, lo vi por televisión, llamalo, vas a ver que es verdad, Alejandro Amor. O sea, si al defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires le importa un pepino que la gente acceda a una casa, no te estoy hablando que le importa un pepino al presidente de la desarrolladora más cheta. Te estoy diciendo que no le importa al defensor del pueblo. Te digo que vos vas a Avellaneda, ¿sí? Ferraresi, cristinista, digamos... Está bien, defensor de la década ganada. ¿Cuál es el plan de vivienda de Ferraresi? Hay un montón de viviendas, perdóname. Hoy no hay ningún plan de vivienda. Perdóname, Facundo. Hoy en Avellaneda no hay un plan ni de urbanización de villa, ni de vivienda intensivo. Perdón, Inti, pero están los planes en Villa Corina, o hay un gran plan de viviendas. En lo que es Avellaneda, Villa Tranqui. No, pero Facu, un gran plan de vivienda no son 150 unidades, que es el plan de Villa Corina. En Avellaneda tienen una falencia de 50.000 unidades. Por ahí me parece que no conoces el terreno. Déjame que te cuente. No soy justo yo el que no conoce el terreno. En Villa Tranquila fue el primer paso para la construcción del Plan Federal de vivienda. Se hizo lo que era la fábrica Lever. El problema es de cantidades. Yo creo que ahí la discusión es de cantidades. Son montos chiquitos de vivienda. ¿Puedo contar algo maravilloso? Déjame contar algo maravilloso. El otro día No, porque no se puede decir que no se hizo nada. Pero yo no te estoy diciendo que no se hizo nada. Te estoy diciendo que hoy no hay nada en marcha. Pero perdona, te estoy diciendo que hoy tenés a 1 millón de familias que dicen... ¿Cuántos son los inquilinos de la capital federal? 900.000. 900.000. Multiplica 900.000, hagamos un promedio por 8.000. Hagamos de cuenta, sí, que no son 900.000, que son 1 millón. Sí. Hagamos de cuenta que son 1 millón. Hagamos de cuenta que pagamos de promedio 8.000 mangos.
tenemos 8.000 millones de pesos mensuales y no hay un cráneo del Instituto de Vivienda que lo convierta en producción de metros cuadrados. No es la cuenta esa. Pero perdona, ¿cómo que no? Porque vos tenés 2 personas que son dueñas de 3 edificios. Pero eso es otro tema, porque la es otra superficie... discusión importante. No es otra discusión. La superficie es finita, se termina. No, pero la capital ¿Sí? federal está construida, te lo dice la UBA, el 30% de lo construible en la capital federal es lo que está construido. Perfecto, Hay un pero 70 si vos que no ese está suelo lo construido. tenés en manos privadas, es muy difícil. El Procrear en la ciudad de Buenos Aires no pudo funcionar. ¿Por qué no pudo funcionar? Porque vos decías, el defensor del pueblo. El que tiene que construir vivienda es el Estado, es el jefe de gobierno. No, el Estado no es sola. Bueno, el Estado porque puede... el banco nunca va a construir viviendas. El Estado define una política de vivienda, lo cual es cierto. ¿Vos decís que el banco le va a dar vivienda a los 900.000 inquilinos? El Estado tiene que encontrar una política de construcción de vivienda que no dependa siempre del presupuesto del Estado, porque Claro, si no, ¿vos qué esperás? ¿Que te van a regalar la casa? Pero además, pero los inquilinos la pueden pagar. Pero déjame ir un alguien la punto. tiene que construir. Primera cuestión, no podés negar, porque una cosa es que digas, me parece más importante otro tema, y otra cosa es negar lo obvio. Lo obvio es, en este momento en la ciudad de Buenos Aires, aproximadamente 1 millón de familias que pagan 8.000 pesos promedio, están poniendo 8.000 millones de pesos por mes que nadie es capaz de convertir en producción cuando están en el correo, en el viejo correo central. Porque se la lleva el mercado esa plata. El mercado inmobiliario se está llevando esa plata. Tiene intereses el mercado inmobiliario. Hace lobby para que no funcione eso. Pero eso es otra cuestión. No es otra cuestión. Te estoy hablando que los inquilinos transferimos por año 1.100 millones de pesos solo en comisión. Y nadie dice nada sobre eso. Por lo tanto, pero no entiendo el qué parte mercado... negás de lo que estoy diciendo si estás diciendo que tengo razón. No digo que tenés razón. Sí, lo que pero digo es que asumirlo, lo del pero estás diciendo que tengo razón. el mercado inmobiliario hace lo posible para que la construcción de viviendas siga en manos del mercado inmobiliario. Y para el mercado inmobiliario lo único que tiene que hacer la vivienda es un negocio. Pero vos creés y que por eso vive la gente en hoteles, y por eso alquila la gente en villas, por eso nosotros alquilamos, y cada vez hay más inquilinos. ¿No quieren construir? Para un sector, No, perdóname, los constructores quieren construir. Lo que hay acá es la ahí es donde debería intervenir el Estado. Acá es donde el Estado debería entender también la un poco, la verdad es que la construcción en la capital privada, digamos, la construcción privada que es la única que existe. Montón. Si uno sale acá, el barrio de acá a la vuelta no es lo mismo de lo que es ahora, lo que era hace 5, 6, 8 años. Pero no alcanza para lo que es la demanda y menos para la demanda a mí me parece que del la laburante. discusión está justamente en esto. ¿Cuál es el rol del Estado en o la construcción de política o la posibilidad del acceso a la vivienda a todos? ¿Cómo se cumple el artículo 14 de la Constitución que nos garantiza la vivienda digna para todos? Facu, en toda la zona sur de la ciudad, el Estado es el que define cuántos metros vos construís para arriba. En la zona norte también. Pero digamos que en la zona norte acá es tan caro. Recién había una foto ahí en la pantalla atrás de Facundo que se veían claros, digamos, casas en venta bajitas, ¿no? ¿Qué ocurre? Si el Estado llega a la conclusión de que a todos los gremios que compren un terreno les duplica el FOT, el factor de ocupación total, la cruda realidad es que construir no cuesta nada. Ahora, cuando empezás a discutir esto, perdóname, empieza todo el mundo a jugar a las elecciones. Entonces, acá lo que hay que hacer es terminar con las elecciones. La ciudad va a cambiar el FOT, pero lo va a cambiar para el mercado inmobiliario. Probablemente. Para que el mercado inmobiliario siga haciendo negocios. Probablemente. Y nosotros sigamos yéndonos a las periferias, a otros lugares. Déjame contar esto, pero lo interesante es que en las periferias... Lo que debería ser... Pero escuchá esto que es interesante. En las periferias gobernadas por el otro color político, exactamente, pasa lo mismo. Con lo cual podemos llegar a la conclusión de que hay un... Pero te juro que sí, Facundo. ¿Cómo que no pasa lo mismo? Pasa lo mismo. Pero decime cuál es la administración del FOT que hace cualquier... No sé, decime cuál es el intendente que hace otra administración. Perdóname, pero no la hay. O sea, hoy vos abrís el diario y decís vivienda popular en venta. ¿En cuál de los municipios del conurbano bonaerense? Perdóname, yo lo he recorrido en helicóptero. O sea, me han llevado a verlo. Yo lo recorrí por la calle. No, yo tuve la suerte de pasarlo por arriba. Gracias por venir. Ustedes saben lo que está pasando con el juez Rafecas. El juez Rafecas ha sufrido la semana pasada, sufrido con todo el valor de la palabra, una solicitada donde los factores de poder, desde la sociedad rural, pasando por los tipos más ricos de la Argentina, pasando por buena parte de los políticos de la Alianza Cambiemos, pedían que se le hiciera un juicio político inmediato. ¿Por qué?
porque no consideró que la denuncia original del fiscal Alberto Nisman, no la causa de la muerte, la denuncia contra Cristina, era lo que ellos querían escuchar. O sea, ejerció su criterio y consideró que ahí no había delito. Algo que tiene que ver mucho con la política. Sin embargo, a Rafecas lo quieren tirar por la ventana, lo quieren echar. Y este es, hasta ahora, una de las cosas que salva a los procesos judiciales contra el kirchnerismo es que son procesos judiciales por choreo. En este caso, el caso que va primero contra Rafecas, porque quieren reabrir la causa para ir después contra Cristina, sería la primera vez en que es claramente un juicio penal sobre un acto político. ¿Sí? Ustedes me habrán escuchado varias veces analizar la denuncia de Nisman. Yo siempre pensé que era más la denuncia de un diputado que de un fiscal. Fui a conversar con el juez Rafecas a ver por qué él había cerrado esa causa. Es un tema que está absolutamente caliente. Hoy hubo una audiencia en la Cámara porque en base a una conversación grabada contra Timerman y en base a algún detalle más, quieren reabrir la denuncia original de Nisman para ver si encuentran ahí la intención de encubrir el atentado contra la AMIA. Fui a hablar con el juez Rafecas, después les cuento un poco más detalles. ¿Cuál es el problema con la denuncia de Nisman que ha motivado una solicitada en su contra y una solicitada a favor? La actuación mía fue una actuación estrictamente judicial, en términos jurídicos, conforme al procedimiento y a las leyes vigentes. Sí, pero que está en debate es por qué cerró la causa, si hizo bien o mal al considerar que no había delito. Claro, por eso. Yo sé que se han tejido un montón de especulaciones de tipo político, mediáticas. Nosotros no vamos a destituir a Rafecas. Hemos planteado una solicitada que Rafecas debe ser sometido a un juicio político por haber bloqueado de una manera terminante y velocísima cualquier posibilidad de investigación sobre el tema de Irán. La resolución que yo tomé en ese momento de desestimación de la denuncia de Nisman fue confirmada por la Sala Primera de la Cámara Federal en términos muy contundentes y muy serios. Y luego también en la tercera instancia penal, que es la casación federal, por parte del fiscal de la casación, que también ratificó con nuevos argumentos incluso el hecho puntual y concreto, que es que de esa denuncia que había presentado Nisman no se podía establecer ni en ese momento ni ahora un delito. Lo que ha ocurrido en este último tiempo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es distinto al gobierno de Néstor, es totalmente opuesto. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas, se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con el Poder Ejecutivo. Ese supuesto delito que presentaba Nisman no estaba acompañado de ninguna prueba de cargo y al contrario, los elementos que se aportaron en ese expediente por Nisman y también por parte, por ejemplo, de la defensa de Timerman, lejos de avalar la hipótesis de Nisman, la descartaron por completo. Vamos por parte. Hay mucha discusión en torno de por qué se cerró rápidamente la causa en un tiempo breve, si había un corpus de escuchas para escuchar. Para resolver la cuestión de si se abre una causa o si se la desestima, el Código Procesal establece un plazo de 3 días al juez para resolver. 3 días hábiles. Yo me tomé 7 días hábiles, habida cuenta la complejidad del tema, y ahí entra la cuestión de la evaluación de las escuchas. La UFI-AMIA de Nisman, cuando hace la denuncia en enero, acompaña una serie de pruebas, entre comillas. Extractos. Claro, aportó algunas declaraciones testimoniales, aportó alguna documentación y aportó unos discos y unas fotocopias con 300 conversaciones entre los personajes que ya son de público conocimiento. Yusuf Khalil, Esteche, Delía. Yusef, ¿te enteraste? ¿De qué? ¿Qué pasó? No sabes nada, me llamó Parrilli recién. Se firmó el acuerdo de Argentina-Irán en Etiopía. Nosotros es un éxito político increíble. Y no sé, vos fijate, lo que te fustigaron durante 7 años y te van a tener que hacer fila para chuparte la... El argumento central era que Timerman y la Cancillería y el gobierno argentino habrían presionado a Interpol para que Interpol, a partir de la existencia del pacto con Irán, dé de baja las órdenes de captura. Esta es la cuestión central. Entonces, dice Nisman en la denuncia, gracias al apego a la legalidad de Interpol, se frustró este objetivo del cometido criminal. Luego, en otro párrafo,
Por fortuna, Interpol intercedió a tiempo para evitar el cese de las prioridades de búsqueda. La denuncia de Nisman ponía a Noble como el garante de que las circulares no hubieran caído. Exacto. Pero hasta donde yo recuerdo, él Exacto. no dijo que eso nunca había existido. Bueno, Rolando, un día después de presentada la denuncia, Nisman presenta la denuncia el 14 de enero. El 15 de enero, el canciller Timmermans muestra públicamente una carta que le envía el secretario general Ronald Noble de Interpol, que además había sido miembro del Pentágono y hacía 14 años que era secretario general de Interpol. El señor Noble me dijo que estaba informado por los medios de prensa internacionales, que no podía creer lo que había leído, sobre todo el ataque hacia la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué dijo Ronald Noble en esta carta? Mientras yo fui secretario general de Interpol, en cada ocasión que el canciller Timmermans y yo hablamos y nos vimos en relación con las notificaciones rojas emitidas con relación al caso AMIA, el canciller indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes. La denuncia que hizo ayer a través de los medios el fiscal Nisman es mentira. ¿Podía haber una mala interpretación de Nisman? La pregunta del millón es por qué la UFI-AMIA y Nisman, antes de formular una denuncia de esta gravedad y con estas consecuencias, no hizo una mínima averiguación en Interpol de cómo eran las cosas. Esta es la cuestión clave. En la denuncia de Nisman no había delito. A ver, eso es en cuanto a las pedidos de captura, las circulares rojas. Sí. Después están las escuchas. O sea, sí. Vos decís que en las escuchas no había nada. ¿Sabés cuántas veces en las 300 conversaciones que supuestamente es prueba de cargo, cuántas veces está que intervenga Timmermans o alguien de la Cancillería Argentina en esas conversaciones? Cero. Lo tratan a Timmermans de judío de mierda. Me parece que el ruso este de mierda se mandó alguna. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué dijo? No, estaba firmado algo donde estaba el tema de las cautelares también, parece. Ahí me parece que hay una cuestión de garantía, pues si no, estaríamos todos bajo sospecha. Pero aparte, si pinchan una conversación donde dicen que yo soy narcotraficante y la justicia federal me abre una causa, carajo. Lo que se resolvió aquí, lo que la justicia en las 3 instancias estableció, es que el Poder Judicial y la justicia federal no están para avalar operaciones políticas o mediáticas. Y que para abrir una investigación penal tiene que haber una denuncia por un delito. Claro, esto es lo paradójico, ¿no? Se discute tanto sobre formulismos y cosas y detalles, pero en la denuncia de Nisman no había nada concreto. ¿Por qué? Porque el memorándum famoso nunca había entrado en vigor, porque las cosas que Nisman decía que se había pedido que se bajaran los pedidos de captura contra los iraníes nunca había sucedido. Entonces, por eso se está intentando juzgar intenciones de intenciones de intenciones. Esto es lo delirante de la historia y lo peligroso también. Esta fue la palabra de Rafecas. En 10 días se va a saber qué dice la Cámara Federal, si reabre o no la denuncia de Nisman. ¿Por qué es tan importante que se reabra o no se reabra la denuncia de Nisman? Porque si la denuncia de Nisman era algo inconsistente, vacío, o sea, si uno no se queda solamente con el título que dice, bueno, Nisman había denunciado a Cristina, si la denuncia de Nisman era algo vacío, ¿para qué querían matarlo? ¿Quién hubiera querido matarlo? Ahí se empieza a reescribir de otra manera la muerte de Nisman. Nos vamos a la pausa en tercera posición. Cuando volvamos vamos a discutir los taxis. Va a haber una aplicación para competir con la detestada Uber. Va a haber una aplicación oficial de la ciudad de Buenos Aires para pedir taxis. Algunos taxistas no están muy conformes. Bueno, en Buenos Aires va a haber una aplicación para competir con Uber, vale decir, de ahora en más se van a poder pedir los taxis, que antes uno lo podía tomar en la calle o pedirlo por radiotaxi. Va a haber una aplicación unificada que uno va a poder tener en el teléfono para pedir un taxi. José Ibarra, secretario general del Sindicato de Taxistas, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, la verdad que va a funcionar. Yo creo que trae la solución que toda la sociedad lo pedía, sobre todo los pasajeros que decían, y muchos que opinaban, que decían que nosotros los taxis estábamos totalmente en contra del avance de la tecnología, y nosotros lo hemos dicho siempre, que nunca estuvimos y no íbamos a estar en contra del avance de la tecnología. Lo que sí estábamos en contra y seguimos estando en contra de Uber es de la forma en que quiere trabajar acá, desconociendo toda la norma vigente, las leyes que rigen al transporte público de Buenos Aires,
o la Argentina. Está bien, pero ¿cómo vamos al punto? ¿Qué va a poder pasar? Esto va a pasar, hemos trabajado con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual le hemos pedido que hicieran una aplicación de la misma forma, de la misma manera, que cualquier pasajero pueda pedir un taxi de una computadora, de un celular, y ahí es donde va a poder constar quién lo viene a buscar, si es un chofer, si es un titular, el número de licencia, el número de patente. Va a poder pedir cuánto puede salir un aproximado de un viaje de un punto a otro. ¿Se va a poder pagar va a por poder tarjeta? pagarlo con efectivo, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Va a poder calificar al chofer, al vehículo, una vez que termina el viaje. Ahí mismo en la aplicación que va a tener el pasajero va a poder decir, puntuarlo, cómo ha sido, digamos, el viaje que realizó. José, ¿esta nueva aplicación les representa alguna amenaza comercial? ¿Creen que les puede quitar clientes? ¿Cómo lo ven? Sí, pues los radiotaxis estaban enojados hoy. Ah, bueno, los radiotaxis, bueno, no se deberían preocupar demasiado, porque esto no dice que si usa la aplicación de TaxiVa, van a tener que dejar de usar radiotaxi. Van a poder compatibilizar tranquilamente los dos. Le voy a preguntar a Gustavo Taladán, que es especialista en informática. ¿Esto neutraliza Uber? Digamos que es una alternativa más, como que es lo que están planteando Uber y la nueva aplicación de Cabify, que es otra también con un transporte alternativo, en este caso de remises. Es una forma de sumar una nueva manera de tener un auto y de moverte en la ciudad. Diego Velay, especialista en aplicaciones, ¿vos cómo la ves? ¿Va a servir o...? Sí, aporta. ¿Para bien Está hecha? bueno. ¿Es muy difícil hacer algo así que funcione? No, para nada. Uber tiene una Hoy en gran día tecnología. se puede hacer de ¿Sí? todo. No hay nada en especial. Y el hecho que esté homologada por la ciudad, ¿puede traer algún tipo de consecuencia? No sé. No, para nada. Es una aplicación más y entra en competencia con las otras que vengan, como Cabify, que nombraba él. ¿Qué es Cabify, eso que decían que usted que va a venir? No, Cabify es un servicio de remisería. En el caso de Cabify trabajaron, me parece, un poco más, de una forma más correcta, porque hace ya meses que están en diálogos con el gobierno, o sea, tienen un número de quit, armaron las cosas mejor, y lo que ellos dicen es que para poder calificar, para brindar servicio dentro de Cabify, el vehículo tiene que estar habilitado como remis. O sea, no puedo ir con mi auto particular y con mi licencia. ¿Y ustedes qué común. opinan de que venga una multinacional de remises? No, mientras tanto respeten el cupo de taxi que debe haber como transporte de remise y taxi como transporte público en la Ciudad de Buenos Aires, que no supere la cantidad de vehículos por habitante, la verdad que nosotros no tenemos inconveniente. Ahora, si supera esa, bueno, obviamente que vamos a entrar en la misma situación de descontento como lo hemos demostrado contra Uber, ¿no es cierto? ¿Estas aplicaciones sirven contra la inseguridad, contra esto que te subes a un taxi fantasma? Lo que está bueno es que queda registrado el viaje, quién fue el chofer, la hora. Si lo pedís. Y si tomás... Claro. ¿Los taxistas pueden no sumarse o tienen obligación de sumarse? No. O sea, salió una ley, obviamente, que sí va a estar la posibilidad. Y yo creo No, que la posibilidad o la obligación. Claro, no hay un taxista que no vaya a querer utilizar la aplicación. No, porque le va a sumar. Porque le va a sumar. Claro. Y no, eso... pero a lo mejor uno dice, no, yo no quiero quedar registrado en ningún lado. Quiero ser un taxi fantasma. Bueno, pero respecto a lo que vos decías... Fantasma no, porque Está igual los taxis, tradicional. va a tener que llevar una identificación, los taxis que están, digamos, usando la aplicación, y eso le va a dar mayor tranquilidad al pasajero y seguramente van a tener mayor consumo los que tengan eso y no los que estén así de una manera negro y amarillo, ¿no? José, También mayor tranquilidad. Digo, nadie va a ir a chorear un taxi si lo pidió por aplicación, porque queda con lo marcado. ¿Y sabes por qué? Porque también, ¿Y sabes por qué? Porque no van a llevar efectivo. Vos directamente desde la aplicación pagás. Si vamos a poder cobrar, esto claro. No, está bien, pero te digo, en las otras aplicaciones que no van a manejar efectivo, ahí directamente no hay peligro. Tanto Uber como Cabify no manejan efectivo. Vos pedís la aplicación, tenés registrada tu tarjeta, se me cobra y se me descuenta la tarjeta. Yo voy con 0 pesos arriba del auto. Acá vamos a poder cobrar en efectivo, con tarjeta de débito, con tarjeta. Pero la aplicación va a servir para pagar también. Claro, por supuesto. Sí, por supuesto, claro. Es una de las cosas que lo que más necesitaba el cliente era eso, poder pagar con tarjeta de crédito o débito para no tener efectivo encima. Pero la tarjeta en el momento, en el auto o... En el momento. Termina el viaje, a través de la aplicación va a contar ahí... o sea, a través de la aplicación, no a través de un postnet. Claro, no, a través de la aplicación. Sí, ojo que hoy por hoy también con un celular y las nuevas aplicaciones que tienen, vos podés cobrar directamente desde eso, así que eso también puede sumar. Sí, pero todavía no hay muchas de esas. Claro. Esto no va a tardar demasiado, se pondrá la clave de la tarjeta de crédito, se debitará automáticamente y se le dará un comprobante de reloj y se bajará, y si no, pagará en efectivo. Como antes. Como antes, por supuesto. Eso va a seguir siendo así.
¿Están contentos ustedes o van a ir a la huelga después? No, nosotros estamos contentos, es parte de la lucha que venimos trabajando contra Uber. Esto no quiere decir que Uber va a desistir, porque ya nos dijo claramente el fiscal Lapadú. Lapadú tiene ámbito de aplicación en la justicia de capital. Nosotros hemos nacionalizado la protesta, hicimos una denuncia a la Fiscalía Nacional, fue a un juzgado nacional, en la cual no nos toma como creyente, porque yo hice la denuncia, y tenemos una audiencia en la Cámara de Apelaciones el día 28, y ayer hubo una gran asamblea donde decidimos que vamos a ir desde 4 o 5 mil taxis, porque no solamente yo voy a hacer, sino vamos a ser todos los taxistas creyentes en una causa contra Uber, ¿no? Claro. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias a vos. En San Juan, ustedes saben, está la legendaria minera Barrick-Gold, la responsable de una contaminación importante hace un par de años. Esta vez el gobernador de San Juan, frente a un nuevo derrame, decidió clausurarla. Ante la comunicación de la empresa Barrick-Gold de un incidente cuyas consecuencias deben ser determinadas por la autoridad minera y resuelto. Que se constituya inmediatamente en el lugar el ministro de Minería con técnicos y profesionales de la repartición a fin de evaluar la magnitud y la real situación. En forma preventiva, detener totalmente la actividad de la mina Veladero hasta tanto se determine que no existe riesgo alguno. Muchachos, se nos pasó el programa, así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Chao. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800-333-1950, globalautosweb.com. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras en el Hospital Eva Perón y en el Videla. Las obras en el Hospital Gandulfo, en el Pena, en el Santa Teresita y en muchos hospitales más. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Ingresá en gba.gov.ar/obras y conoce todas las que ya están en marcha. Buenos Aires Provincia. Entre todos podemos más. Auspició este programa. Claro, es simple.